Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula la muerte. Ya que el tema de la muerte es un tema que no podemos pasar por alto aquí en estos estudios de autoconocimiento porque, como todos sabemos, la muerte hace parte de la vida y es una realidad por la que en algún momento todos vamos a tener que pasar. Entonces, en esta ocasión vamos a estudiar lo que muere y lo que no muere. O sea, lo que muere, lo que llega a su fin con la muerte del cuerpo físico, ¿sí? Lo que es pasajero, podríamos decir lo que es ilusorio en la vida porque se termina, ¿sí? Y lo que no muere, o sea, lo que trasciende, que es esa parte que también podemos decir que es la realidad, que va más allá de la muerte, que nos acompaña. Y bueno, no solamente vamos a estudiar a la muerte como el fenómeno del fallecimiento del cuerpo físico y qué es lo que sucede después de la muerte, que es algo que resulta también muy interesante, sino que vamos a ver a la muerte como una ley universal de la vida, ¿sí? Como una característica de la vida, que no solamente está presente en el fin de la misma, sino que nos afecta de instante en instante, ¿sí? En este momento. Y vamos a ver también cómo podemos aplicar los principios de la muerte para producir una liberación interior, o sea, poder producir un cambio y una transformación en nuestra realidad interna, que es esa parte real que va más allá de la muerte. Bueno, entonces vamos a comenzar con este tema preguntándonos y cuestionándonos ¿qué es la muerte? ¿Qué es para ustedes la muerte? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de este tema? La muerte en este plano, la muerte física. La muerte física, ¿sí? El fallecimiento del cuerpo físico, la desaparición de la vida, el fin de la vida, un velorio, un entierro. Y por eso es un episodio de la vida que tenemos relacionado con el dolor, con el sufrimiento, con la tragedia. Un tema del cual muchas personas no quieren hablar, tratan de esquivar, porque aquello que nos causa dolor, nos causa sufrimiento, preferimos siempre esquivarlo, taparlo, no hablar. Y esto es porque no comprendemos que la muerte no es el fin de nuestra realidad, ni tampoco es el fin de la vida, porque la vida es un fenómeno multidimensional. ¿Qué quiere decir eso? Esa palabra multidimensional. ¿Tiene dimensiones? De dimensiones. Quiere decir que la vida se manifiesta en muchas dimensiones a la vez. O sea que no solamente existe este plano físico material, esta realidad que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, sino que existen otras realidades metafísicas que se manifiestan en otras dimensiones de la naturaleza. Y los seres humanos también somos seres multidimensionales, porque no solamente somos un cuerpo físico de carne y hueso, también tenemos alma y tenemos espíritu. Entonces, la muerte física no es el fin de nuestra realidad, porque nosotros seguimos existiendo en otras dimensiones de la naturaleza, como almas y como espíritus. ¿Sí? Y por otro lado, tampoco sabemos que la muerte nos afecta desde que nosotros nacemos. No solamente nos afecta en el fin de la vida, sino desde que nacemos. Porque la muerte es cambio y transformación. Un cambio y una transformación constante que se está dando de momento en momento. Un cambio y una transformación que es irreversible, porque la vida va siempre hacia adelante y nunca marcha hacia atrás. Y por lo tanto nosotros estamos cambiando y nos estamos transformando desde el momento en que nacemos. O sea que desde que nacemos comenzamos a morir, a cambiar. Por eso decíamos que la muerte no solamente está presente en el fin, sino está presente ahora y nos está afectando ahora. Porque ese bebé que éramos ya no está. Imagínense, uno se ve en una foto y sabe que en un momento fue un bebé, que no sabía hablar, que le tenían que dar la mamadera, cambiar los pañales, pero ¿dónde está ese bebé? Fue cambiando, se fue transformando y se convirtió en un momento en un niño que iba a la escuela, que jugaba con la muñeca, que jugaba con los autitos, pero ese niño también cambió, no está, murió,
y le dio lugar al adolescente, al adulto, y ahora estamos en una etapa de la vida, pero que sabemos que también va a cambiar, que es pasajera. Y ya sabemos hacia dónde nos vamos dirigiendo, ¿sí? Esa es la muerte, entonces, es el cambio y la transformación constante e irreversible a la que están sujetas todas las cosas en este plano físico y material. Todos los seres, los objetos, las condiciones, las situaciones están cambiando constantemente. El auto, la casa, las construcciones, desde el momento que se fabrican, se estrenan, comienzan a cambiar. En un momento vemos una chatarra, vemos una casa en ruina, pero imagínense que sus abuelos, sus bisabuelos una vez estrenaron una casa. ¿Y dónde está esa casa? ¿En qué quedó? La estrenaron, todo era nuevo, pero poco a poco fue cambiando. No de un momento al otro se convirtió en una ruina, sino que la muerte la fue afectando de momento en momento. Y así cambian también las condiciones de vida. En un momento podemos tener condición de riqueza, ¿sí? En un momento podemos tener condición de escasez. Todo cambia. Nada en la vida permanece estable. En un momento podemos encontrarnos en una condición de soledad y en otro momento de compañía. Las condiciones van cambiando, la condición de belleza, la condición de juventud, la condición de salud, de enfermedad. Todo pasa. ¿Gracias a qué? Gracias a la muerte, que decimos que es una realidad, una ley de la vida, que nos afecta a todas las personas y a todas las cosas que se manifiestan en esta tercera dimensión. Decimos que gracias a la muerte la vida transcurre siempre hacia adelante. Que la muerte es la que genera el movimiento de la vida, porque imagínense, la vida sin muerte, entonces, pues, sería algo estático. La muerte es lo que hace que todo surja siempre hacia adelante. Por eso decimos también que vida y muerte son un mismo fenómeno, son como dos caras de una misma moneda. Porque la vida no puede existir sin la muerte y la muerte no puede existir sin la vida. Son una misma cosa, pero que nosotros solemos creer que son cosas separadas. Una cosa es la vida, otra cosa es la muerte. No, van en conjunto. Por eso decimos también que así como en este momento estamos viviendo porque estamos vivos, estamos muriendo porque estamos cambiando. Así como este momento está siendo, también está dejando de ser. En un momento comenzamos con la conferencia, ¿sí? Pero palabra tras palabra va terminando. Y en otro momento ustedes encontrarán que ya están en otra condición, en otra situación, ya están en su casa, ya se van a acostar y mañana es otro día. O sea que así como estamos viviendo, también estamos muriendo, porque todo está cambiando de instante en instante, ¿sí? Y no solamente cambiamos externamente, no solamente cambia nuestro cuerpo físico, sino que también cambiamos internamente. También cambia nuestra alma, también cambia nuestra psiquis, también cambia nuestra realidad interior, esa realidad que continúa más allá de la muerte, que nos acompaña. Y eso depende de lo que nosotros hagamos en la vida y dejamos de hacer también. Eso depende de las relaciones que tengamos con las personas o las personas con las que nos relacionemos. Depende de los hábitos que frecuentemos en la vida, de las decisiones que tomemos. Cambia esa realidad interior. Porque una persona hoy puede desarrollar un hábito, hoy lo puede desarrollar e ir frecuentando hasta que ese hábito quede arraigado en mi ser, condicionando mi conciencia, condicionando mi desenvolvimiento. Entonces hubo un cambio. Puede ser un mal hábito o un buen hábito. ¿Sí? Una persona puede desarrollar una adicción o una persona puede desarrollar un buen hábito. Desarrollo el hábito de la oración, desarrollo el hábito de la meditación, desarrollo el hábito de autoobservarme y conocerme. Entonces, si yo frecuento ese hábito, también genero una modificación y un cambio en mi interior, que puede ser para bien o para mal, dependiendo lo que hagamos en la vida. Todo está cambiando. Y esto, entonces, cumple una función muy importante en lo que es el autoconocimiento, porque nos permite ver que en la vida todos tenemos la posibilidad de cambiar, de aprender de nuestros errores, de las experiencias y de evolucionar.
O sea, de llevar a la evolución esa realidad interior, que es lo que realmente somos. Gracias a la muerte, a que todo va transcurriendo y todo va pasando, porque si la vida sería estática, imagínense yo desarrollo un hábito y eso ya queda para siempre ahí arraigado, pues entonces no tengo la posibilidad de cambiar. Pero gracias a que la vida transcurre y se va moviendo, entonces yo tengo la posibilidad de cambiar, de aprender y de evolucionar. A la vejez del cuerpo físico, al decaimiento y a la muerte del cuerpo físico no la podemos evitar. Eso hace parte de la naturaleza. Pero al decaimiento de nuestra alma, de nuestra realidad interior, al deterioro de esa alma, sí la podemos frenar. ¿Cómo? Conociéndonos a nosotros mismos y haciendo un trabajo para llevar esa realidad a la evolución. Entonces, bueno, decimos que la observación de la muerte, o sea, observar todas estas realidades de las que venimos hablando, nos enseña a vivir. ¿Sí? Porque cuando nosotros empezamos a observar en la vida que todo pasa, que todo cambia, que nada es permanente, que incluso nosotros mismos en algún momento no vamos a estar más en este plano físico y material, entonces todo eso nos lleva a cuestionarnos. Bueno, entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos si nos vamos a morir? Si en algún momento vamos a desaparecer. Si no somos este cuerpo, ¿qué es lo que somos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿A qué vinimos aquí? ¿Qué hacemos acá? Sí, vamos de aquí para allá, trabajamos, nos relacionamos con personas, pero ¿cuál es el propósito y el fin de la existencia? Si todo pasa, si luego todo se olvida, si todo va quedando atrás, si la vida misma se termina, ¿cuál es su propósito? ¿Para qué vinimos? ¿Para qué nacemos si vamos a morir? ¿Alguna vez se han preguntado estas cosas? ¿Sí? La observación de todas estas cosas entonces nos llevan a desarrollar un nivel superior de conciencia, a tener una visión mucho más madura de lo que somos, de lo que es la vida y su propósito. Entonces nos podemos llegar a dar cuenta que la vida, en esta tercera dimensión, en este plano físico y material, es como un viaje que todos estamos haciendo, como una excursión que en algún momento se termina. Y que lo más importante en la vida, ¿sí?, entonces es aprender, madurar y desarrollar el alma, ¿sí?, que es a lo que vinimos a este mundo físico y material. Desarrollar ese alma, esa realidad interior, que es la que continúa, la que va más allá de la muerte. Lo único que nos vamos a llevar. O sea que entonces no importa lo que nos pasa en la vida. No importa si yo triunfo, si yo fracaso, si yo tengo muchos amigos o tengo pocos, si estoy en una condición de soledad o de compañía, sino lo que más importa de esta excursión y de este viaje que estamos haciendo es el aprendizaje que yo tengo de todas esas experiencias. Porque esas experiencias de últimas pasan, se terminan, quedan en el olvido. La belleza de cuerpo físico que yo pueda tener o no, también pasa en algún momento. Entonces no importa, ¿sí?, si soy bello, si soy feo, si soy reconocido, si soy famoso, porque todo eso de última queda nivelado con la muerte. Lo más importante entonces es el aprendizaje que yo tengo de esas condiciones, así haya triunfado o fracasado. De todo se rescata un aprendizaje, una madurez interior, ¿sí?, que es lo único que nos pertenece, lo único que no muere, lo que nos acompaña. Por eso hay una sentencia que dice: para saber vivir hay que saber morir. ¿Qué querrá decir eso? A ver, ¿qué es saber morir? Cada etapa, cada momento. Saber morir. Claro, aceptar también, ¿no?, que en algún momento voy a morir. O sea, como ya dijo, aprovechar el tiempo a vivir, pero sabiendo que en algún momento voy a desaparecer, ¿no?, voy a morir. Entonces, dice, para saber vivir hay que saber morir. Saber morir es saber fluir con los cambios que trae la vida, ¿sí? Saber soltar, saber dejar ir,
¿sí? Porque no nos podemos aferrar a nada, no podemos detener ese movimiento. Eso es saber morir, ¿sí? Saber fluir con esa ley de la vida, dejar ir, aceptar lo que pasa, ¿sí? Y procurar aprender de eso que nos está pasando, porque dijimos que eso es lo más importante, ¿sí? Perdonar también es saber morir. Enterrar ese pasado que muchas veces en el que uno se queda enganchado con rencor, con resentimiento, cuando esa situación ya pasó, ¿sí? Entonces el perdón es una forma de morir a tal situación, ¿sí? De dejarla atrás, porque ya pasó, porque ya murió, pero uno la quiere seguir teniendo viva en su psicología, con el recuerdo, con el resentimiento, con los malos pensamientos, con el odio. Algo sigue vivo en mi interior que ya murió. Cuando uno perdona, entonces se libera de eso. O sea que el perdón es más para uno mismo que para la otra persona. Y aparte que, como decíamos, internamente todo el tiempo estamos cambiando y uno no sabe si esa persona que nos hizo daño o que nos ofendió en un momento pudo haber aprendido de esa situación. Y tal vez hoy no es la misma persona, pero en mi recuerdo sí. Entonces perdonar también es una forma de morir. ¿Para qué? Para saber vivir y fluir con los cambios que trae la vida. Entonces, bueno, todas estas reflexiones son muy importantes, pero ahora vamos a ver que al ser la muerte una parte de la vida, nos afecta de diferentes maneras. Y vamos a hablar de 3 clases diferentes de muerte. La muerte física, ¿sí? Que es lo que todos ya conocemos, la muerte segunda, que es la muerte del alma, y la muerte psicológica, ¿sí? Que es como nosotros tenemos la posibilidad de aplicar los principios de muerte para cambiar nuestra realidad interior. Y ahora vamos entonces a ir explicando cada uno de estos puntos, empezando con lo que es la muerte física. Bueno, como bien todos ya sabemos, la muerte física es el final inevitable al que está destinado nuestro cuerpo físico, ¿sí? Porque ya sabemos que aquí estamos de paso y que en algún momento la muerte nos llama, se nos termina la excursión en esta tercera dimensión y tenemos que entregarle a la naturaleza el vehículo que nos prestó para poder desenvolvernos aquí en este mundo. Pero como bien ya sabemos, nosotros no somos el cuerpo, ¿sí? Entonces nuestra realidad continúa. Y esto es muy interesante porque nos permite a nosotros, cuando ya sabemos que no somos ese cuerpo y que nuestra realidad continúa, pues nos permite aprovechar el tiempo, la oportunidad, la salud, la fuerza, la energía que hoy tenemos para ser diligentes en el trabajo interior. O sea, para ser diligentes en esa realidad interior que es la que continúa y la que va más allá de la muerte. Porque en un momento, como les decía, esta experiencia de vida se termina, la muerte nos sorprende porque no sabemos si hoy, mañana o pasado es el último día de nuestra vida, ¿sí? Y nos encuentra sin provisiones, desnudos, pobres en cuanto a esa realidad interior. No tenemos nada para llevarnos, porque la mayoría de las personas vive identificada con el mundo material, con esto que podemos ver, creemos que esta es la única realidad. Entonces dedicamos todo nuestro tiempo, toda nuestra energía, todo nuestro interés, ¿sí? En cultivar cosas aquí, ¿sí? Cosas materiales que luego no nos podemos llevar. Por eso decía Jesús, no acumules tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corroen, acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín pueden corroer y donde los ladrones no pueden robar. ¿Cómo podemos nosotros, estando en la tierra, acumular tesoros en el cielo? ¿De qué tesoros está hablando? ¿Será que podemos acumular dinero en el cielo? ¿Cómo será eso? Cultivar nuestra persona, ¿no? ¿De qué tesoros nos está hablando? El amor, El la tolerancia. ¿Cómo? El alma. Sí, o sea, los tesoros que hacen parte del alma, todas esas cosas que ella dice, las virtudes, los valores que uno pueda llegar a desarrollar, quedan ahí en nuestra alma, en nuestra realidad interior. Y esas son las cosas que nos vamos a llevar de la vida, o sea, de esta experiencia. Porque lo demás ya sabemos, todo queda acá y se los reparten los que quedan.
¿sí? Si es que dejamos algo. Bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué pasa cuando abandonamos el cuerpo físico? ¿Sí? Ese cuerpo al que tan apegados estamos y creemos ser. ¿Hacia dónde vamos? Una vez nos llega la muerte del cuerpo físico, nuestra realidad interior, nuestra alma, pasa por un proceso metafísico conocido en las religiones como lo es el juicio final. Entonces el alma de esa persona se enfrenta al juicio de su vida. Bueno, y este proceso se lleva a cabo a través de 3 juicios. Y el primer juicio es un autojuicio, donde la persona, o sea, el alma de la persona, comienza a ver toda la vida que ha terminado como una película, ¿sí? Todas las escenas de su vida, desde afuera como un espectador, ¿sí? Tanto las acciones buenas que ha realizado en la vida, ¿sí? Todo el bien que hizo a otras personas, o sea, un bien y acciones de las cuales esta persona puede ser... ¿Eso es en el proceso de muerte? Cuando la persona ya muere. Ya, ahí va. Entonces ya el alma... Y va sucediendo eso. Exactamente. Entonces esta persona puede ver estas acciones buenas que ha realizado en la vida, de las cuales muchas veces puede ser hasta inconsciente, ¿sí? Porque uno las hace, pero no las tiene en cuenta. Entonces empieza a ver todos estos episodios, ¿sí? Cómo ha beneficiado a otras personas, cómo ese beneficio ha generado todo un beneficio en cadena también, porque cuando uno hace una acción consciente, hay otra persona que puede estar aprendiendo de su ejemplo, ¿sí? Y empezar a cambiar y dar ejemplos a otras personas. También en este juicio podemos ver todas las acciones que nosotros hemos realizado silenciosamente, o sea, íntimamente, que nadie vio, pero que Dios las vio. Y entonces ahora podemos ver esos frutos que muchas veces aquí, en esta tercera dimensión, uno dice, hago el bien, pero parece que no florece, parece que no da sus frutos, nadie los ve, nadie me los reconoce, ¿sí? Pero ahí se ven todos esos efectos. Y no solamente vamos a ver las cosas buenas, sino que también vamos a ver todos los errores que hemos cometido en la vida, ¿sí? Lo egoísta que fuimos con otras personas, cómo con nuestras acciones, o sea, dormidos en yoes, hemos generado sufrimiento a otras personas y también la cadena que han generado todas esas acciones perjudiciales. Porque cuando uno está dormido en un yo, en un defecto, como lo puede ser la lujuria, uno está gozando por ese yo, está experimentando placer y no ve el daño que puede hacer a otra persona. No ve los defectos, el sufrimiento que la otra persona experimenta, ya sea cuando uno tiene lujuria, cuando uno es infiel o lo que sea. Pero desde afuera la cosa se ve muy diferente, porque desde afuera es la conciencia la que lo está viendo, no está el yo. Entonces ahí es cuando surge el arrepentimiento de cosas que uno ha hecho que a lo mejor era inconsciente también, no se daba cuenta. Cuando uno se burla de la otra persona, se ríe, se chiste, le pone apodos, está gozando uno, está experimentando placer porque está dormido en un yo, pero no ve el daño que le puede causar a la otra persona, el trauma psicológico que le puede causar a la otra persona, ¿sí? Pero desde afuera se ve. Cuando uno por hobby realiza acciones inconscientes, que se va a matar paloma o que cualquier cosa, no ve también el daño que le está causando a la naturaleza y a otros seres que pueden estar ahí viviendo, que tienen el mismo derecho que nosotros, ¿sí? No sé, lo que sea, un pato que está ahí feliz en el río y uno por hobby le pega un tiro. La persona cuando tiene ese autojuicio, ¿tiene la capacidad, sí o sí, de arrepentirse de eso? ¿O eso también es...? Pues en ese momento, como estamos en otra dimensión y no estamos metidos en un cuerpo, en las sensaciones y en el yo, lo ve la conciencia. Y la conciencia siempre ve la realidad y se arrepiente. Pero después, si ese ser que ha visto todo eso se vuelve a renacer y a incorporarse en un cuerpo, se puede volver a dormir. Que generalmente es lo que pasa. Porque ahí ya nos olvidamos. Bueno, y el segundo juicio, se hace una medición de valores y acciones ante la justicia divina y según las leyes de la naturaleza. Entonces aquí se hace un balance de la vida que ha terminado y se determina si el ego de la persona ha disminuido
o ha engordado. ¿Sí? Porque todos nacemos con un ego, con unas inclinaciones, con unos defectos, pero ese ego puede, al terminar la vida, engordar o disminuir, depende de lo que nosotros hagamos. Si trabajamos internamente, ese ego disminuye. Si nosotros frecuentamos ese ego a través de nuestras acciones, entonces ese ego se va arraigando más, va tomando más poder sobre nosotros. Entonces en este juicio se miden todas nuestras acciones y todos nuestros valores en relación a la verdad, porque como dijimos, cada situación de la vida tiene una verdad y nuestras acciones pueden estar alineadas a esa verdad o no, que es la acción consciente de cada momento. Por eso la justicia tiene una balanza, entonces en un lado se ponen nuestras acciones y en otro lado se pone la verdad, la acción consciente, y se ve qué tan alineadas estuvieron nuestras acciones hacia la verdad, porque desde el fondo de nuestro ser, la conciencia nos dice en cada momento qué tenemos que hacer, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y uno puede escuchar a la conciencia y seguirla, o bien hacerse el tonto y actuar en contra de la conciencia. Entonces eso es lo que se mide en este juicio. ¿Qué tanta capacidad tuvimos nosotros en la vida de alinearnos a la verdad y a la acción consciente? ¿O qué tanto hemos hecho oído sordo a esa verdad? Y entonces actuamos en favor del ego. Bueno, y el tercer juicio se mide el nivel de pureza sexual, porque el sexo tiene una gran influencia en los procesos de desarrollo o de deterioro de nuestro ser. ¿Sí? El sexo no solamente es un acto, nos puede llevar a degenerar o a regenerarnos, dependiendo del uso que nosotros le demos a la sexualidad. Entonces aquí se ve qué uso nosotros le dimos al sexo, y esotéricamente hablando se dice que se mide el fuego sexual en la columna vertebral, o sea, qué nivel de fuego tenemos, que eso está medido según si uno ha trabajado en lo que es la transmutación sexual y si uno ha utilizado el sexo para desarrollar su naturaleza espiritual. Bueno, y en relación a estos tres juicios, entonces se hace un veredicto de la vida que ha terminado y se determina cuál es el destino del alma, abriéndose ahí tres posibilidades. La primera es renacer en el mundo físico en condiciones de vida favorables o desfavorables, según haya sido el resultado de esos juicios, ¿sí? Porque uno ha terminado una vida, entonces se hace el juicio y dependiendo cuál sea el resultado, podemos renacer, incorporarnos en un nuevo cuerpo físico para tener una nueva experiencia, condiciones de vida favorables o desfavorables, o sea, en una determinada familia, país, etc. Para seguir con la experiencia. La segunda posibilidad es ascender a mundos superiores y ganarse la vida eterna cuando se alcanza la liberación a través del trabajo interior. O sea, que una persona que trabaje internamente y alcance la liberación, o sea, libere su conciencia del condicionamiento del alma, desarrolle las virtudes del alma, entonces esa persona pues ya no renace más en este mundo, porque ya aprendió lo que tenía que aprender, entonces asciende a mundos superiores. Y la tercera posibilidad es descender a mundos inferiores, ¿sí? Lo que se conoce en las religiones como los infiernos, que se da cuando el alma se encuentra contaminada por la maldad, el egoísmo, la adicción, la perversión y el degeneramiento, o bien cuando se agotaron las oportunidades de renacer, ¿sí? Porque el alma también tiene un tiempo, ¿sí? Se le dan unas oportunidades de nacimientos y renacimientos. Y si la persona nunca ha aprovechado todas las oportunidades que se les da, como decía tú, se puede arrepentir, pero luego vuelve a hacer lo mismo. Y cuando hace lo mismo ya ni siquiera lo hace con arrepentimiento, entonces se les acaban las posibilidades, esa alma ya no se libera por sí misma, entonces tiene que bajar a mundos inferiores. ¿Para qué? Para que se dé la desintegración de ese ego. Y la conciencia entonces se libere a través de mecanismos de la naturaleza que ahora vamos a estudiar. A lo que le llamamos la siguiente clase de muerte, que es la muerte segunda.
Entonces la muerte segunda viene siendo la muerte del alma. Porque la primera muerte es la muerte del cuerpo físico. El cuerpo físico puede morir, pero el alma también puede morir. Y una vez muere el cuerpo físico, el alma puede llegar a morir. ¿Cuándo? Como decíamos recién, cuando uno aprovecha las tantas oportunidades que se les da en la experiencia de la vida aquí, en esta tercera dimensión, para que aprenda y se libere por sí misma, por medio de un trabajo interior. Entonces llega un punto en que el alma se impregna tanto del ego, del egoísmo, de la maldad, ¿sí? que desciende y se da la muerte del alma. Por eso Jesús decía, no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero que al alma no pueden matar. Temed más bien a aquellos que pueden matar el alma y arrojarla al infierno. ¿Quién tiene el poder de matar el alma? El ego. Claro. El ego, lo que en las religiones llaman los demonios. Es el mismo ego, nuestro propio ego, que nosotros mismos hemos desarrollado, hemos creado, tiene el poder de matar el alma. ¿Sí? Porque el cuerpo muere y eso es inevitable. Pero podemos evitar la muerte de ese alma. ¿Cómo? Trabajando sobre el ego. A eso es a lo que debemos temer. Entonces, bueno, la muerte del alma es simplemente el descenso a mundos inferiores, como explicábamos, o infiernos, como resultado de un proceso de degeneramiento. No como castigo de un Dios, como lo explican en las religiones, que Dios te va a castigar y te va a mandar al infierno. No, sino que es uno mismo el que se va encaminando por ahí como efecto de sus acciones y por afinidad. ¿Sí? Por afinidad, porque cuando uno tiene egoísmo, tiene maldad, tiene violencia, pues ya está viviendo los infiernos en esta propia vida y en este cuerpo. Ya está sufriendo el efecto de esas acciones. Y cuando muere, entonces pierde el cuerpo, pero su alma se hace afina a esos mundos. ¿Sí? Solita va para allá, nadie la manda, nadie la castiga. Y allí la conciencia pasa por un proceso penoso de limpieza donde se desintegra el ego y se paga la deuda kármica. O sea que los infiernos, estas dimensiones inferiores, también hacen parte de la inteligencia de la naturaleza. Porque cuando uno no se libera por sí mismo, no hace un trabajo para liberar esa alma, para liberar la conciencia del ego, entonces la naturaleza se encarga de esos procesos. El alma simplemente cae a esos mundos inferiores y la naturaleza se encarga de desintegrar el ego. ¿Para qué? Para que la conciencia surja libre y vuelva a incorporarse en la rueda del samsara, de los renacimientos, a volver a crear un alma para ver si ahora sí va a aprovechar las oportunidades de la vida para rescatar la sabiduría de todas las experiencias. Entonces, bueno, por eso los santos hablaban siempre de salvar el alma para vida eterna. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Salvar el alma para vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que salvar nuestra alma a través de un trabajo interior para que esa alma, pues, tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Ascienda a dimensiones superiores y se libere del ego, del cuerpo, de los renacimientos, de todo, porque en esas dimensiones superiores está el mundo de la eternidad, o sea, no existe el tiempo, no existe la muerte, ¿sí? Eternamente como una conciencia autorrealizada, liberada. Entonces, bueno, para salvar esa alma para vida eterna, tal y como los decían, existe la otra clase de muerte que dijimos que es la muerte psicológica, que es la posibilidad de trabajar en lo interior para salvar esa alma. Un trabajo silencioso, íntimo, que uno tiene que hacer sobre sí mismo. ¿Para qué? Para morir antes de morir. ¿Qué querrá decir morir antes de morir? ¿Qué es lo que tiene que morir? El ego. El ego. Liberarse del ego. Exactamente. Liberarnos del ego, morir a todos nuestros defectos psicológicos antes de que nos llegue la muerte del cuerpo físico. Porque nuestra conciencia, nuestro espíritu, no solamente está envuelto en un cuerpo físico, que muchas veces nos condiciona y nos impide ver lo que realmente somos. ¿Sí? Nos confunde, sino que la conciencia también se encuentra envuelta y condicionada por el ego. El cuerpo físico inevitablemente, como dijimos, en algún momento muere y nos vamos a liberar del cuerpo.
Pero del ego no nos liberamos si no hacemos un trabajo sobre nosotros mismos. Entonces, para que la conciencia se libere del ego, tenemos que practicar lo que es la muerte psicológica, ¿sí? A través de todas las herramientas que aquí enseñamos, como lo es la autoobservación, la negación de sí mismos, la no identificación, la meditación, la oración. Y así entonces vamos a poder producir ese trabajo de transformación y de cambio, ¿sí? En esa realidad interior que es la que continúa. Poder liberar la conciencia. Si yo me autoobservo, empiezo a descubrir mis defectos, los defectos que condicionan a esa conciencia. Me puedo observar en el cotidiano vivir y descubrir que tengo pereza, que tengo lujuria, que tengo ira, que me enojo, me surge el orgullo cuando alguien me dice algo que no me gusta, que tengo envidia, que tengo codicia, miles de defectos. Los voy a descubrir con la autoobservación. Si yo practico la negación de sí mismos, entonces niego el defecto, sabiendo que no soy eso. No dejo que ese defecto me atrape la conciencia, por lo menos en este momento. Eso es la negación de sí mismos. Si yo practico la no identificación, no me identifico, no me dejo llevar, como siempre hago. Me surge la pereza, pero muero psicológicamente, me levanto igual. Hago lo que tengo que hacer, lo que sé que es necesario en un momento. Entonces logro la no identificación, una separación con el defecto. Y voy a ver cómo en ese momento la conciencia queda libre y puedo ser consciente. ¿Sí? Si yo practico la meditación, entonces me voy a sentar, una meditación reflexiva estamos hablando, no una meditación del silencio. Me voy a sentar a meditar por qué soy así. ¿Por qué soy perezosa? ¿Por qué soy lujuriosa? ¿Por qué soy envidiosa? Entonces la meditación me va a llevar a las raíces del defecto para liberar la conciencia definitivamente de ahí. Son diferentes herramientas que tenemos que ir utilizando, teniendo en cuenta siempre que cuando muere el defecto nace la virtud, porque la conciencia es virtud. Cuando nosotros trabajamos sobre la pereza, muere la pereza. ¿Y qué nace? Nace la voluntad. La conciencia en sí es voluntad, pero se encuentra condicionada por la pereza. Por eso tenemos que morir a la pereza. Trabajar sobre ese defecto para que la conciencia se libere de ahí. Cuando yo me libero del egoísmo, o sea, cuando muere el egoísmo, ¿qué nace? La compasión. El amor que es todas esas cosas también. Entonces ya no tengo que esforzarme por hacer actos de amor, sino que simplemente morí al egoísmo. No estoy pensando en mí cuando hago algo, sino que estoy viendo universalmente todas las cosas y eso es amor. ¿Sí? La necesidad de cada momento, eso estoy viendo, no mi beneficio. Surgió el amor, ¿sí? Pero cuando trabajé el egoísmo, cuando le di muerte al egoísmo. Cuando yo trabajo sobre la lujuria, entonces muere la lujuria y nace la pureza, el control y el dominio sobre mi sexualidad. Ya no hay algo que me está condicionando, que me está manejando, pero no me esfuerzo por ser una persona pura, sino que morí a la lujuria. Desintegré ese defecto de mí. Ya no soy así. Entonces vamos a ver cómo vamos cambiando. Puedes volver a caer en el defecto. Pero ya tienes la sabiduría también. Cuando muere el orgullo, nace la humildad. Y así sucesivamente. Así vamos haciendo ese trabajo de liberación interior, ¿sí? Lo que se llama liberar el alma para vida eterna, lo que Buda llamó la iluminación, la liberación, etc.